Bienvenidos y bienvenidas al último Zona Mixta de este año 2025, el cierre de esta temporada especial cortita que hicimos aquí en Vértice. ¿Cómo andas, Álvaro? ¿Todo bien? La verdad que un placer llegar a este último programa en una temporada muy reducida, digamos. Bueno, ¿no? 6 programas. Pero reducida en cuanto a cantidad, pero absolutamente intensa en cuanto a calidad. No, es que no. Digamos eso. Y estamos llegando a fin de año a tope. Sí, sí, sí. ¿No? Un diciembre. Como todo el mundo que está tratando de rasguñar las piedras ahí, los bolsillos y todo para llegar a fin de año. Y cuando decimos que tenemos exceso de calidad, claramente no es por nosotros. Sí, no. Nunca por nosotros en este programa, sino es por la gran cantidad de excelentes invitados e invitadas que recibimos, y este último programa obviamente no puede ser la excepción en este sentido. Así que para dar inicio al programa de cierre de Zona Mixta por este 2025 tenemos 2 entrevistadas de recontralujo, que son nada más y nada menos que las responsables de que este libro que muestro en pantalla esté ya disponible en librerías y que les pueda acompañar, ¿por qué no? Por ejemplo, los regalos del arbolito de Navidad. Hablamos de Patricia Pujol Echeverría y Yamila Badel Graña, que están lanzando el libro Pateando Barreras. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, vienen de palos muy distintos. Patricia la conocen obviamente a través de los medios de comunicación, de trabajarse mucho tiempo. No te me enojas con el tema de la edad y el mucho tiempo. Claro. Trabajás hace mucho tiempo, Pati, es verdad. Sí, hace un montón. Ahí está, en los medios. Y bueno, Yamila es ya, digamos, todavía muy joven, pero un nombre dentro del fútbol femenino de nuestro país con extenso recorrido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y si bien venimos de rubros distintos, creo que a Pati también el tema del fútbol la apasiona y es algo que le gusta mucho, entonces hay algo en común que también llevó a que este sueño se haga realidad, unir las dos pasiones y la pasión por el deporte, por el fútbol, en este caso. Vos, Pati, tenías la intención de, ya hace mucho tiempo obviamente que venís difundiendo el fútbol femenino, y ¿cómo fue el disparador para este libro? Decir, bueno, a través de la biografía de una de nuestras futbolistas más destacadas, plasmo como de una nueva forma eso que yo quiero sacar a mostrar a todo el mundo. Sí, en realidad fue curioso porque se fue dando, ¿no? No fue algo que yo tenía previsto como para mí de este año en proyectos, tenía otros personales en realidad en curso. Pero bueno, aparece este sueño de Yamila y esta convocatoria y esta invitación que me hace Yamila, y me dio mucha ilusión. Eso porque vengo hace tiempo trabajando con información deportiva y que tiene que ver con el fútbol femenino, porque me interesa que el fútbol femenino o jugado por mujeres se difunda cada vez más, y bueno, quiero ser parte en realidad, ¿no? de esto. Y ahí es que me sumo al sueño que plantea Yamila, y empezamos a trabajar como en un proyecto en común. Rápidamente nos pusimos de acuerdo, que eso también es algo como para destacar. No siempre pasa que no te pones de acuerdo rápidamente en cómo hacer, en qué hacer y así. Así que bueno, como que ahí hubo como una sinergia re linda en ese sentido en el trabajo. Y en realidad aproveché un poco, Yamila ya lo sabe, eso no hay nada oculto, aproveché a decir algunas cosas, sobre todo a plasmar algunas lecturas tal vez que venía teniendo hace unos años, y algunas reflexiones sobre, no solo los conflictos que hay, ¿no? Respecto al fútbol femenino o del fútbol jugado por mujeres en el mundo, no solo acá, sino porque me interesaba obviamente la historia de Yamila, porque es una jugadora muy, muy destacada de nuestro país, sino porque sabía que tenía unos condimentos muy, muy interesantes para contar, como por ejemplo que es una de las primeras futbolistas que se fue al exterior, a una liga muy competitiva, a jugar. Y sé que es referente para muchas niñas y muchas mujeres que nos gusta el fútbol. Entonces era como un lujo en realidad pertenecer a este proyecto, y y ahí fue que nos lanzamos, pero no estaba en mi proyecto personal en ese momento, digamos, ¿no? Sino más bien me contagia Yamila este sueño, y como los sueños siempre sirven para tener más sueños cada vez, lo hice mío también, así que por eso creo que disfruté tanto de este libro y de este camino que estamos haciendo juntas. Ahí, Yamila, una pregunta que, muchísimas gracias también por compartir todo el libro y todo lo que están haciendo. Una pregunta que me surge es, ¿cuándo empezaste o cuándo viste la posibilidad de crear o de llevar a un libro ciertas historias? Me imagino, o tiendo a pensar que hay alguno
1, 2 o 3 momentos y dijiste, y capaz que... Y en algún momento conectaste con Pati, me imagino. Sí, justamente estando en España veía que muchas jugadoras de allá plasmaban su trayectoria o momentos puntuales, mundiales, etcétera, y los llevaban a papel. Y al final es algo que va a quedar el día de mañana ahí, o sea, es algo que está buenísimo plasmarlo en papel, que esté de manera física, tanto para el recuerdo, para recordar la memoria cuando quizás sea un poco más veterana y la memoria empiece a perderse un poquitito, y no solo para eso, sino para también llegar y golpear las puertas de todas las casas, ya sea de generacionales, ¿no? De tanto las niñas, mi generación y las que pasaron, y llegar a esas familias, a esas mujeres, a esos, ¿por qué no también a esos hombres que les interesa, que les gusta o que tienen ganas de saber sobre el fútbol femenino y cómo se vive también, porque muchas veces señalamos, juzgamos sin saber qué es lo que hay y al final termina siendo una trayectoria linda, pero con algunas barreras, obstáculos que durante mucho tiempo hubo que patear para poder lograrlo y llegar. Y en esto de que vos contabas, Yamila, de por ejemplo, cómo también de alguna forma fuiste una especie de referente, ¿no? Dentro del fútbol femenino, incluso pienso yo para una especie de adelantada, ¿no? Para lo que es esta generación donde ahora casi todo el mundo conoce los nombres de las jugadoras que integran la selección. ¿Vos sentiste como esa responsabilidad de alguna forma de empezar a construir ese legado? Porque es como una especie, pienso yo, de que tu rol fue como de muy bisagra en cuanto a la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país. O sea, hubo un antes y un después cuando se empezó a hablar de Yamila Badel, se va de Uruguay, ¿cómo que la van a contratar en el extranjero para que juegue? ¿Le van a pagar a una mujer uruguaya por jugar al fútbol? Y ese quiebre lo diste vos acá. Sí, es verdad. A veces digo que cuando me pasó, no vivíamos en esta era que estamos hoy en día, porque creo que el auge del fútbol femenino está como masivo, está siendo lindo, acompañan, cada vez hay más referentes, cada vez las familias van a los partidos, ya sea locales, porque a nivel del campeonato del fútbol femenino, bueno, ahora que he estado en Defensor, he visto que las familias acompañan, llevan a sus hijas, o incluso no solamente teniendo una hija, o la nieta o la sobrina, o simplemente ellos van, una pareja, a ver fútbol, porque conocen o porque vieron en redes sociales y acercan. Entonces, cuando yo recién me fui, eran otros tiempos completamente distintos y quizás la repercusión, si bien fue algo lindo, fue como perdiéndose en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Te vas lejos, dejas de saber porque no se muestra tanta información de jugadoras que están en el exterior y más en esos tiempos. Entonces estaba allá y no sentía esa presión, porque en realidad sí sabían que estaba afuera los más cercanos y poco más, o sea, los que siguieron la carrera realmente, ¿no? Periodistas que siguieron mi carrera afuera en conjunto con Pamela, que fue cuando nos fuimos al Málaga. Pero luego quedó todo como muy, quizás esporádicamente cuando volví a Uruguay y se tocaba algún tema o tocaba la selección y se volvía, ¿quién está en la lista? Y está Yamila y ahí se vuelve a tocar el tema. Entonces, nada, creo que hoy en día también quiero destacar eso que dijiste, el tener referentes de jugadoras nacionales e internacionales. Yo me crié, o quizás antes era solamente la referencia de Marta o Alex Morgan, y hoy en día tenés una variedad de jugadoras que incluso yo, te digo que para mí Mariona es una jugadora increíble, que la trayectoria que tuvo en el Barça y ahora está en el Arsenal, y capaz que hay gente que no sabe o lo que sea, pero para mí es súper referente y hay otras niñas que tienen otras jugadoras. Entonces eso está de más, y el ver las camisetas con los apellidos. O pedirle a las jugadoras y que las jugadoras puedan hoy en día darse el gusto de regalar la camiseta. Años anteriores la camiseta era imposible. Nos daban una, con suerte, y las medias, porque ya está. Y hoy en día las jugadoras pueden regalar, y se ve que regalan las camisetas, las canilleras, championes.
ha crecido todo, entonces eso está de más. Ahí, bueno, el libro se llama Pateando Barreras. Pregunta cantada, pero la voy a hacer. Por el lado del periodismo, me imagino, del periodismo deportivo, ¿cuáles son como las principales barreras que viste de la comunicación? Esa para Pati. Y para Yamila, muy a grosso modo, ¿cuáles son las principales barreras que viste como jugadora? Bueno, arranco. Creo que hay... Sin spoilear el libro. No, claro, en la trayectoria... No, digo en general. Creo que, bueno, en principio no hay tantas mujeres como varones en la cobertura deportiva, digamos, en general, ¿no? Más allá del fútbol, porque en realidad acá en Uruguay decís deportivo, decís fútbol. Sí, claro. En realidad, pero bueno, el deporte es mucho más amplio que el fútbol. Lo que pasa que, bueno, es el deporte más extendido, masivo, entonces me centro en el fútbol. No había tantas mujeres, bueno, hace 20 años, por ejemplo, no era tan común, no había tantas mujeres en los programas deportivos, entonces ya el acceso era una barrera, o sea, ya llegar a un lugar o ingresar a un equipo de periodismo deportivo era ya una cosa rara, ¿no? Imagino que, y en el libro un poco está, no imagino, lo sé, que para mujeres que estuvieron antes, en otras décadas, de hecho hay hasta un ejemplo de la década del 40, 50, periodistas mujeres, era raro. O sea, siempre se ve como esta cuestión de la rareza, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres en ese terreno hemos sido raras todo este tiempo. Ahora, bueno, creo que por muchas razones, y una es gracias al movimiento feminista, sin duda, creo que lo que ha ocurrido es que queda mal que no haya una mujer. O sea, empezó a pasar... Políticamente incorrecto. Sí, bueno, un poco sí. Pero eso, bueno, fue impulso de muchas luchas, otras luchas. Digo, no quiero decir con esto que eso para mí esté mal, sino que... pero es un mínimo. A eso voy, ¿no? Sí, claro. Es un mínimo que en realidad parece que es como una cuota que hay que cumplir, ¿no? Que claro, por lo menos una mujer tiene que haber. Y en realidad lo curioso es que nadie, o no podamos pensar, no es que nadie, pero que no podamos pensar que en realidad hay muchas otras colegas muy formadas y muy capacitadas para estar en esos lugares y punto. O sea, no por un tema de cuota ni de cupo, claro, sino me parece que hay una... Y a las pruebas me remito. Hay muchas colegas que todas y todos vemos en los canales, en las radios, en los medios gráficos, y cada vez más, por suerte, cada vez más estudiantes, de hecho, de comunicación, quieren ingresar a difundir el deporte. Es más, cada vez más deportistas también, ¿no? Queriendo también difundir, porque saben que es fundamental para parte de las carreras, ¿no? De poder comunicar eso. Bueno, esa es la presencia, el cupo, la llegada es una de las barreras. Después hay muchas otras, como por ejemplo es posible, y ahí tengo pruebas también, para decir esto, de que nos paguen menos que a los claro, varones por las mismas tareas. Pero eso es así, estoy convencidísima. Bueno, eso tiene un sentido también, ¿no? Pero, por ejemplo, las mujeres llegamos menos a los roles más mejor pagos, por ejemplo. Relatora. Por ejemplo, editora de deportes, o sea, ¿no? En un medio gráfico, o sea, hay menos mujeres o, sí, en la conducción, digamos. Claro. Por suerte cada vez hay más, o sea, no, en esto quiero destacarlo, pero en el mundo, ¿no? Pero sí, es cierto que en los roles de apertura de programas o de decisión de información que se toma, que son los roles mejores pagos, no hay tantas mujeres. Entonces ahí empiezas a ver, ¿no? Y después, bueno, hay un montón de estudios que se han hecho, que no lo digo yo, son estudios recientes que se han hecho. Por ejemplo, hay uno de Cotidiano Mujer, dentro de las periodistas, ¿no? De las colegas, hicieron como un foco en las periodistas deportivas, de que trabajan con información deportiva, y ahí se ve, bueno, que se denuncia violencia, se denuncian ciertas rencillas que hay que pasar, ¿no? Los ámbitos laborales. Hay mucho de eso todavía. Entonces, bueno, hay un montón de barreras. Claro, si me remito a la década del 40, hasta que les contaba de estas colegas que rescatamos, digamos, algunas de las informaciones ahí de ellas en este libro, claro, era otro viaje, ¿no? Claro. Me imagino muchas mujeres queriendo haber sido, no sé, periodistas deportivas y soñando con eso y no pudiendo jamás dedicarse a esto. Por múltiples razones, ¿no? No solo por esta que yo narro, sino por muchas otras seguramente, y porque en realidad estaba mal visto. De hecho, Yamila lo dice, jugar al fútbol estaba mal visto. Claro, ¿no? Y por algo estuvo prohibido. O sea, y algo que también no es del orden de algo que me parece a mí, sino que es algo que sucedió. No, y el marimacho, y la cuestión de género, totalmente, y todo lo que se cruza. Totalmente. Bueno, también
el estigma, ¿no? De qué tipo de mujer es la que juega al fútbol. O sea, siempre hay un estigma, ¿no? En ese sentido, para cualquiera de los lados que uno pueda tomar este tema. Y bueno, en ese sentido, para una mujer periodista, también hay como una segunda situación, barrera que pasar, que es que después que llegás tenés que dar prueba. Todos los días. Claro, tenés que saber más que las demás personas que están, o por lo menos en algún momento demostrar que no estás ni para el choluleo, ni para vestirte bien, ni para hacer el canje con la marca y toda esa cosa. Que bueno, que es algo también que se espera de la mujer, ¿no? En términos como objeto visible, ¿no? Vestirte bien y maquillarte y no sé qué. Y lo digo más que nada en los medios audiovisuales, claramente, pero sí, digo, claro, está como esa, ¿no? También ese requerimiento, que de repente un compañero está con una camisa y así nomás, y vos tuviste que estar 3 horas antes en la peluquería y ¿no? Y sí, que esa exigencia es muy exigente, o sea, realmente es muy exigente. Así que bueno, creo que hay un montón de barreras. También creo, un poco como traía Yamila, que cada vez que pasa el tiempo, a impulso de todo esto que hablamos, hay muchas más colegas, y creo que cada vez va a haber más. O sea, naturalmente va llegando el deseo de cada quien, ¿no? para forjarse una carrera, y no es fácil llegar a los medios tampoco. O sea que, digo, también las mujeres que han llegado a los medios seguramente no han sido por caminos muy fáciles, porque no es tan sencillo, ¿no? Sostenerse o estar en los medios de comunicación, que son pocos en Uruguay también. Y bueno, y cada vez menos, por lo que hemos visto. Así que cada vez hay menos espacios para trabajar. Así que bueno, digo todo esto, pero podría decir otras cosas. De todos modos, ya quedé enganchado, contenta ¿sabes? con eso. Ya quedé enganchado. No, contenta con que haya cada vez más mujeres. La verdad, a mí me da una alegría enorme. O sea, y está bueno, ya me estoy yendo. Sí. Pero hay un espacio donde ustedes también se juntan, que eso yo lo veo en las redes, un montón de periodistas, mujeres que cubren el deporte, que eso le da una fortaleza visual, organizativa, ¿no? que es fuerte. Digo, sí, Mariana Sequeira, claro. Vicky. Es que nos pasan las mismas cosas, en realidad. Entonces, bueno, y también hay como hubo mucho tiempo una cultura como de competencia entre mujeres, ¿no? Como estar siempre en competencia o en desconfianza. Hay cierta cuestión como cultural que va más hacia ahí, o sea, menos de cofradía, ¿no? De hecho, el fútbol es algo como que yo veo que es algo grupal, que los varones naturalmente, ¿no? Disfrutan desde niños, y las niñas de repente en mi época seguro que no era algo que íbamos a jugar un fútbol 5, y eso es muy reciente, digamos. Claro, tenías que vivirlo más en soledad. Claro, era como una cosa, sí, algo que te gustaba o a alguna le gustaba y en algún momento conectaba con algún club, pero era todo muy, como muy aleatorio, o sea. Hoy creo que hay como cierta organización, bueno, de hecho Yamila en la academia, ¿no? Reúne un montón de niñas donde son amigas del fútbol. O sea, eso es una cosa mágica, maravillosa, porque el fútbol tiene un potencial cultural, social, tan impresionante, ¿no? De pertenecer a un equipo, ser colaborativa, que te importe la posición de la otra persona y a su vez que funcione lo que estás haciendo con esa persona. Creo que se aprende, digo, yo de atrevida porque yo soy periodista, no soy futbolista, pero me gusta muchísimo eso del fútbol, ¿no? Esa cuestión de que está la individualidad, así como Yamila es tremenda jugadora, pero para ese gol de Yamila hubo una sacada de un arco, un lateral, un algo que sucedió, digamos, Yamila no estaba sola. Y eso me parece mágico en el fútbol. Y las mujeres que hayan ganado y hemos ganado ese terreno, para mí es admirable. O sea, me parece que tiene que seguir así. Yami, las barreras, ¿algunas? Y creo que la mayor va un poco de la mano. Creo que lo diría como a nivel social. O sea, la barrera más es esa. Y quizás en su momento el limitante que había en espacios para que la niña pueda practicar el deporte. Ahí en ese sentido escuchaba a Pati hablar y cuántas mujeres de generaciones quedaron con ese debe o con esa frustración de no poder llevar a cabo eso que quizás veían, pero no se animaban por miedo a que digan tal cosa, o porque en la familia estaba mal visto, que mirá, si fulanita va a jugar al fútbol, tiene que, no sé, ser modista, por ejemplo, no sé, porque en realidad socialmente era lo que se decía. Y no me voy a olvidar mal que uno de los primeros comentarios que recibí, que no sé si ustedes lo hacen en su casa, pero ojalá que hoy en día sí esté pasando, pero en su momento cuando yo jugaba en el baby fútbol, a mí me mandaron a lavar los platos. No sé en sus casas si ustedes lavan platos, si lavan platos. Claro, entonces me parece como tan absurdo en esos comentarios, ¿no? De hacerlo como
mujer vea pero pesa eso. Pesa, pero yo siempre digo, como de esos comentarios que yo recibía, tuve la fortaleza o no sé, ser tan astuta en el sentido de tomar esos comentarios, yo siempre lo hago como un poco una metáfora, ¿no? Agarrar todos esos comentarios, hacerlos una bola y transformarlos para el lado positivo. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, ok, me están diciendo esto, bueno, yo ¿de qué manera puedo demostrarle a esa persona o puedo hacerle ver, no demostrar, sino hacerle ver a esa persona que lo que está diciendo va a quedar en offside mal? Claro. ¿Cómo? Y bueno, la manera en la cancha. Entonces, salir, jugar, demostrar, jugar, divertirme, meter un gol, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Y justamente una de las madres que hizo referencia en su momento era la madre del arquero rival. Entonces, doble placer. Claro. Doble placer meter el gol. Tal cual. Y lo digo porque a veces nos pasa, ¿no? De que recibimos tantos comentarios X y hoy en día con tan sensible que está todo el tema a nivel de salud mental, ¿no? Y poco accesible que está también el cuidado de la salud mental, el cuidado que tenemos que tener con pequeños comentarios, palabras que hacemos, porque cabe destacar de que la deportista o el deportista no deja de ser una persona. Entonces, quizás 90 minutos nos exponemos a que determinado número de personas nos vean, pero durante el resto de las horas del día somos personas y tenemos que vivir, transitar, pasar por diversas situaciones, igual que vos, que estás del otro lado, mirando, criticando, juzgando o señalando. Entonces, está bueno que comencemos de a poco, que no va a ser de un día para el otro, pero comenzar con esas pequeñas campañas de dejar de señalar. Cada uno puede tener su libre interpretación y pensamiento, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde cruzar esa barrera, ¿no? ¿Hasta dónde? Uh-huh. Entonces me parece como que esa bajada de línea viene desde hace mucho tiempo. Entonces una de las barreras que se tuvo que patear fue esa, ¿no? A nivel social cuando era chica. Y me atrevería a decir de que también es importante de que hoy en día los clubes no tengan fútbol femenino por orden de arriba. Porque para tener cupo, digamos, correcto, o jugar un campeonato internacional. Correcto, porque bueno, se expuso y se sabe, creo que salió a la luz de que como parte de FIFA, Conmebol, los clubes masculinos, o sea, los clubes en verdad, para formar parte del campeonato masculino, tenían que tener el femenino. Pero no lo tengas por tenerlo, porque las condiciones en las cuales van a estar esas mujeres para desarrollar la actividad, que sueñan, que tienen los mismos deseos, todo lo mismo que el masculino, no van a ser las mismas. Y algo que reitero mucho en las notas que estamos haciendo con Patti es también hablar y dejar en claro que cuando se habla de igualdad de condiciones, no se habla a nivel monetario, salarial, ni mucho menos. Se habla de realmente tener una estructura como se tiene en la parte del masculino. El campeonato de este año tuvo 16 partidos en todo el año, con un parón de un mes en el medio. En ningún momento se tomaron el tiempo de decir, hacemos un intermedio, vemos de crear algún torneo X, no se sabe qué va a pasar el año que viene. Entonces creo que aún siguen esas barreras, que poco a poco con algunas cosas las jugadoras intentamos ir tumbándolas, ¿no? Pateándolas para que dejen de existir. Pero bueno, creo que un resumen va por ahí, ¿no? Lo social y quienes están en la estructura, en la cabeza, en la gestión de la parte del femenino. Creo que cuando sean más en una mesa, que lo hayan vivido, que lo hayan sentido, que sepan las necesidades reales que tiene el fútbol femenino, ahí quizás hay un cambio y no por intereses o por partidos X, porque pasa mucho eso, ¿viste? Uh-huh. Entonces creo que va también un poco por ahí. Patti, me gustaría preguntarte en este proceso de construcción del libro, si te encontraste con algo que nos puedas adelantar como para dejar ahí picando y que lo puedan ir a comprar después. Algo que decís, a pesar de todos los años que llevas metida en el mundo del fútbol femenino, no sé qué, con lo que te sorprendió de las anécdotas que te contó Yamila, o que decís, esto realmente, a pesar de que ya está muy curtida, no me lo esperaba, o fue algo que decís, no puedo creer que esto siga pasando.
Ay, bueno, no, ahora no se me viene nada a la mente así. Lo que sí, no es que me sorprendió, pero sí me conmueve muchísimo. Capaz que eso. Ahí va, algo que te haya movilizado. Es la figura de la abuela, por ejemplo. A mí me conmueve muchísimo. Porque, bueno, yo le contaba a Yamila ahora que tengo mi hijo, digamos, y tengo mi madre, que es la única abuela que tiene Bruno, mi hijo. Me da una emoción tremenda que pueda compartir con mi madre, me emociona, claro. Pueda compartir con mi madre todo este tiempo. Y creo que la abuela de Yamila es una persona para Yamila muy querida, y creo que la sostuvo y como que la acompañó toda su carrera, ¿no? Y un poco mi madre lo hizo conmigo también, en esto del periodismo y algo que no era previsto para mi vida. Y pienso que la abuela en ese sentido es una figura muy fuerte y a su vez que permanece, ¿no? Claro. Durante todo este tiempo. Entonces es como una testigo, pero una testigo privilegiada, ¿no? Del crecimiento de Yamila en ese sentido. Y a mí me conmovió muchísimo. Creo que Yamila ya lo sabe, pero me conmovió muchísimo porque, de hecho, fue la primera persona que entrevisté. O sea, obviamente está la mamá de Yamila, claramente, que también con su historia, con la que yo me sentí muy, muy reflejada. O sea que en realidad mi rol en este libro era como un poco traducir esa... Porque la historia es de Yamila, o sea, este libro de vida es de Yamila. Pero bueno, era como traducir o hacer un poco de puente entre estas experiencias y lo que yo podía traducir en un formato que es la escritura. Que es lo que me gusta hacer, lo que me gustó siempre. Pero bueno, realmente me conmovió mucho y cuando me la encontré, como que ya la conocía, ¿viste? Me dio esa sensación de esta persona, yo ya la conozco, o sea... Ahí algo se cruza lo que pasa. Claro, ¿no? Pero es increíble, como también lo generacional, ¿no? Como esa generación que a mí me conmueve porque sé que hay muchas cosas que no pudieron decir, que no dijeron, que no han compartido y que bancaron mucha cosa, ¿no? Como siendo mujeres también. Y estoy segura que como en esa piel ha querido todo este tiempo, sin que ella me haya dicho esto literalmente, pero ha querido todo este tiempo que Yamila no pasara por esas situaciones y a su vez le tocó acompañar una nieta futbolista, o sea, una nieta difícil en el sentido de lo esperado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso me pareció como que a mí me conmovió mucho. Y ahora que esto que soy madre, que está mi madre acompañando a Bruno en sus primeros momentos, pienso que ese lazo para los que tuvimos abuelos y los que hemos tenido ese privilegio, no sé, sin romantizar, porque hay vínculos de todo tipo, pero digo, si te toca, ¿no? como ese vínculo de cariño, de sostén y acompañamiento, me parece que es como una incondicionalidad maravillosa. Es como que te bajan fichas. Claro. Te empiezan a bajar fichas, claro. Que decís, ¿dónde estaban esas? Claro, totalmente. Tengo una pregunta para Yami. Respecto a, estuve escuchando lo de la academia, que está yo, y hablando de esto también, ¿no? Me imagino que hay una cuestión de querer transmitir en un libro ciertas experiencias y también transmitir en la enseñanza del fútbol, en la creación de un colectivo, en niñas, jóvenes que juegan al fútbol. Nada, contanos un poco cómo está ese proyecto, cómo viene y nada, ¿qué te genera vos? Eso también es como... Bueno, la realidad es que la academia lleva 4 años, el mes de septiembre cumplimos 4 años y nace también de esto del mirar para atrás. Todo se une, ¿no? Creo que al final todos los caminos conducen a un mismo, tienen como una misma respuesta, pero es de esto de poder brindarle a las niñas un espacio exclusivo para el fútbol femenino en edades iniciales, que lo que pasa también en Uruguay es que esa parte formativa a veces se pierde, ¿no? Estamos hablando de la parte del baby fútbol. Entonces la academia se enfoca en niñas de entre 5 y 14 años, que lo que hacemos es formar, potenciar y desarrollar a las niñas en el deporte, pero más del lado de lo coordinativo, de lo técnico-táctico, y no tanto de lo que hoy en día se convirtió en algo tan natural que es el ser competitivo a nivel del fútbol, ¿no? Es como que se empezó a manchar ese espacio donde la niña o el niño iba a disfrutar, a ser feliz, y lo que buscan hoy en día los clubes es puro resultado y ganar y la academia no, si bien obviamente le damos ese plus de
de los partidos, no lo miramos de ese plus para darle a las niñas la competencia desde lo negativo, sino darle la competencia, uno, por el roce que es necesario, y lo segundo, para poder aplicar todos los conocimientos que se hacen durante la semana o durante los entrenamientos X, para poder llevarlos a cabo y ver cómo hay una evolución. Y la evolución es increíble. Tenemos sesiones nosotros trabajamos por sesiones de 6 para hacer una pequeña evaluación de la niña y notamos como hay cambios increíbles. Enseguida. Tal cual. A veces vienen los padres con el temor de porque la trajimos, pero cero, dice, no sabe pegarle nada. No. Hice el 6º entrenamiento y la niña, la técnica de carrera la mejoró, el golpeo con la pelota, tiene ganas de dominarla porque vio y empezó, vio a su compañera que hacía X movimiento y ya le gustó como para hacerlo, invitarla a los partidos nuestros, entonces ven cosas que van pasando en el fútbol y lo quieren aplicar. Entonces la academia es un espacio que le abre las puertas a las niñas y nada, la verdad que estoy súper feliz con un staff sumamente consolidado. Cabe destacar que el staff también forma parte del fútbol femenino. Tenemos a Josefina Villanueva, que sí, es la arquera nacional y de la selección. Tenemos a Fernanda Tenorio, también jugadora de Montevideo City Torque, y Paula Silva, también una trayectoria en el fútbol. Entonces creo que eso está buenísimo. Y hacemos enfoque también en la parte, justo de lo que hablábamos antes, ¿no? En lo que quizás cuando yo jugaba en el béisbol ni existía, que era la parte, unos pilares fundamentales para el desarrollo de la deportista, y es el ámbito de la nutrición, como la parte de los talleres de psicología. Entonces abarcamos también esa parte con la academia, les brindamos talleres todos los meses, ya sea, como decía, de nutrición y psicología, porque cada cabeza es un mundo y no sabemos qué está transitando cada niña, qué es lo que le está pasando. Están en la escuela y siguen existiendo comentarios que quizás hacen que esa niña no sea tan extrovertida y sea introvertida, y por qué mi hija es así, y hay un porqué, porque está viviendo determinadas cosas, el encontrarse el ver para dónde quiero ir, qué quiero ser y quién quiero ser también, porque pasa en esas edades. Entonces acompañarlas también desde ese lado me parece de suma importancia. Entonces intentamos también trabajar en esos aspectos. Y nada, hasta el 19 vamos a estar trabajando ahí, así que ya vamos a dar un poco de vacaciones, pero sí viene también de esto, de cosas que yo viví en la infancia y poder ir alivianándole el camino a las niñas y poder tener su propio espacio. Justo en las dos últimas respuestas que nos daban ambas, hablaban de esto salía el tema de las familias, ¿no? De las familias propias, pero también de las familias de otras, porque en el caso, por ejemplo, de lo que contaba Yami, de cómo nació tu interés por generar una escuela de fútbol para chicas, se me ocurre que va a haber mucho de estas situaciones que vos comentabas recién, una tontería como pensaban que no iba a evolucionar su chiquilina, y te debes enfrentar a varios desafíos, ¿no? con familias, porque también supongo que es algo nuevo, ¿no? Lo de ese rito que está tan instalado de llevar al gurí, pero con la gurisa decir, vamos a llevarla a que juegue al fútbol, a que compita, a que aprenda. ¿En qué cosas sentís que en este tiempito que llevas con la academia se ha empezado a como abrir las cabezas, a ir naturalizando ese rol de las chicas dentro de un núcleo familiar, con a veces capaz que padres y madres que son de una generación más grandes, obviamente, y vienen como con otra cabeza? Lo primero que quiero destacar, que eso es algo importante, es el yo sostenerme tantos años fuera. El pilar o el motor para que eso suceda es mi familia, la contención de ellos. O sea, me parece que eso hizo que yo durante 9 años pueda estar en el exterior. Todo se reducía en un teléfono, pero es un poco raro decirlo, pero bueno, gracias por la tecnología, claro. Pero lamentablemente hoy en día se están viendo cosas a través de la tecnología y no son tan buenas, pero me acercaba con una videollamada, me acercaba con un mensaje. Yo recibía siempre todos los partidos un mensaje de mi madre antes de jugar, que era como una cábala. Claro. Durante 9 años mi madre todos los partidos me mandaba mensajes.
Claro que sí. Y es real. Al principio capaz que eran SMS que salían plata. Hay que invertir en mandar tu mensaje, no era un WhatsApp como ahora. Pero sí, y después por ejemplo, el poder darnos el gusto de tener a la familia en las canilleras. Y antes de jugar y tenerlos ahí, y parece que capaz que algo, no sé, absurdo besar una canillera, pero era como que este beso llegue hasta allá, el tener una cábala, el tocarme el tatuaje. Es el fútbol, 100%. Tocarme el tatuaje, tengo un trébol de 4 hojas que tiene las iniciales de mi familia, y antes de entrar a la cancha yo me tocaba ese trébol como diciendo, están conmigo. O sea, son cosas que me parece importante decirlas, y algo a destacar de la academia es eso, ¿no? El si bien las familias vienen con expectativas cero, en decir, quiero que lo haga, que sea feliz, no me importa, acá no quiero sacar una estrella, quiero que venga a disfrutar, y que al cabo de entrenamiento, hoy justamente tuve una charla con una de las familias que justamente no era en algo deportivo, sino en algo de la niña, de su personalidad, ¿no? De la timidez, del no me atrevo a salir a lo social, mostrarme como soy por temor a equivocarme, temor a que me pasen X cosas. Y la mirábamos hoy riéndose, o sea, llegó y ni siquiera le saludó a los padres, o sea, llegó y es como, nada, llegué a mi lugar, ustedes acá a un costado, y ahí está el mayor logro. En la academia es eso. Yo, una de las cosas que destaco es, yo no soy ni ahí de hacer plata con la academia, ni ser millonaria, porque no es algo que sea mi foco. Mi mayor ganancia es ver el crecimiento, el fruto de las niñas, cómo van creciendo en eso. Cuando hacemos la evaluación con las profes y vemos cómo vinieron, a cómo se van, o sea, ahí ya está. O sea, nosotros ganamos, en esto ganamos, ya la ganancia ya está arriba de la mesa, ya está. Y es por ahí, y sobre todo el sentido de pertenencia que tienen las niñas. O sea, juegan en equipos de baby fútbol algunas y les preguntan a dónde van a jugar al fútbol, y lo primero que dicen es a la academia, ni siquiera te mencionan el equipo de baby fútbol. Eso es un sentido de pertenencia y está de más. Y otra de las cosas que creo importantes de las niñas es cómo aman el deporte, cómo lo disfrutan, y eso está, o sea, creo que es reflejarme. Yo las miro a ellas y es como cerrar los ojos y verme a mí corriendo en la cancha de Playa Honda, y ver las 35, casi 40 niñas corriendo todas ahí, con una misma indumentaria, con sus nombres atrás. Ya está, es por ahí, creo que es lo más lindo que hay. Claro. Y a vos, Pati, ¿se te hizo, en esto también de la mediación por la tecnología, se te hizo más difícil o más fácil en esto de que vos también construiste el libro con Yamila estando embarazada, a distancia por Zoom porque ella estaba en España? No, una crack. ¿Cómo? Una Claro. una crack. Por eso, pero puede verse como barreras, ya que haciendo juego con el libro y con todo lo que han contado, o como fue algo que facilitó. Sí, las dos cosas, porque en realidad, claro, en este caso el Zoom, perdíamos cosas, ¿no? Por ejemplo, el contexto de Yamila lo perdía, básicamente. No pude ir a verla jugar, no estuve con ella en la cotidianidad, no en otras cosas que no fueran ese momento en el que estábamos entrevistándonos, digamos. Entonces ahí se pierde información, claramente, ¿sí? Yo ya lo sabía eso igual. De hecho, esperaba que en algún momento poder encontrarla acá, no sé, ¿no? O es más, en un momento fantaseé con viajar, pero claro, después vino todo esto de otro y no se pudo. Pero me hubiera gustado, o sea, claro. me hubiera encantado. No quedarme en la casa de Yamila. no te preocupes, Yamila. No hubiera pedido eso, pero sí, o sea, ir a verla, porque claro, te da otros elementos, ¿no? Estar con la persona, te da otros elementos. Pero bueno, ante la distancia que teníamos, creo que fue la mejor herramienta posible, y aparte tuvimos un compromiso que se dio de una forma como muy natural, que habla de la responsabilidad también, ¿no? con el proyecto, con este sueño, digamos, cumplido, que nos entrevistábamos todas las semanas. O sea, siempre, ¿no? En tal horario, entonces, o sea, éramos como, era terapia. Sí, era como, claro, sí, un poco así. Como bastante riguroso. Yamila puso cara como diciendo, había sido terapia, no me había dado cuenta. Sí. Y a veces yo le mandaba deberes a Yamila, porque le decía, bueno,
te mando unas preguntas y a veces, claro, con temor también a ser bastante exigente, ¿no? Claro, en términos de que yo sé que estaba haciendo muchas cosas, ella en su vida, los entrenamientos y encima de los viajes, porque claro, Yamila jugaba en una liga, en una liga que incluía una zona muy grande de España y eso hacía que ella tenía que viajar, trasladarse muchas horas. Bueno, con todo lo que implica para la deportista, ¿no? Inclusive a veces dormir en otros lugares para luego jugar al otro día. Y después el regreso. Entonces, bueno, yo le mandaba unos deberes y ella iba escribiendo cosas en el trayecto. Así que, bueno, ese compromiso estuvo siempre, tiene esas limitantes, pero creo que también nos posibilitó hacerlo, porque si no, no hubiera sido posible, ¿no? Con ella ya se hubiera tenido que hablar con una periodista española, porque no hubiera sido posible hacerlo conmigo acá. Pero a su vez me ayudó también el reposo. Es un poco raro, porque yo dejé de trabajar, que soy una persona que trabaja en varios lados siempre, con muchas actividades, claro, y dejé de trabajar, dejé de hacer cosas formales, digamos, de algún modo, y claro, ¿y yo qué hacía en mi casa? O sea, era como que me vino un abismo, ¿no? También. Así que un poco me rescató de esa, ¿no? Como de ese bajón que podía haber tenido también con ese reposo imprevisto por el embarazo. Y bueno, y fuimos tan rigurosas que terminamos el libro unos días antes de que naciera Bruno. O sea, fue una cosa increíble. Yo decía, mira, hay que terminar esto que yo... Poco malo terminás en trabajo de parto. Sí, no era una cosa... terminaba Bruno. Claro. Espera que... Pero fue así, porque había una fecha límite. O sea, yo sabía que después iba a ser casi imposible, ¿no? Ya me lo imaginaba, digamos. Y bueno, fuimos tan rigurosas que fue así. De hecho, yo hubiera querido verla a Yamila, ni bien pisó Uruguay, eso no pudo pasar por esto que les cuento, después nos juntamos y eso. Pero, o sea, en realidad hubiera querido yo hacer muchas cosas que no se pudieron, pero en las condiciones que lo hicimos, creo que aprovechamos mucho las herramientas que había, ¿no? Y ella fue muy generosa, me mandaba videos, cómo le pedía, no sé, del entorno donde vive, o sea, claro, cosas yo no me podía imaginar dónde estaba ella. Entonces, bueno, un poco eso, de los partidos, bueno, empecé a seguir al equipo, ¿no? Como que a interiorizarme en esas cosas y siempre le preguntaba cosas de los partidos, bueno, como intentando seguirla todo lo que podía, con la distancia, digo, necesaria, y por otro lado, sin querer atomizarla también, que estaba ella con otras cosas. Yo solamente un comentario nomás, felicitarla por dos cosas que me bajan así mientras escucho. Una, la capacidad de construir, no solo entre ustedes, sino, por un lado, todas las mujeres periodistas deportivas que forman parte de estos espacios, y después lo otro es la capacidad en los dos casos, ¿no? De juntar mujeres vinculadas al fútbol, al deporte, y crear cuestiones colectivas. O sea, las escucho y ya vi los dos grupos que probablemente se junten, pero digo, la cantidad de mujeres que están puestas en juego en este libro. O sea, me parece que está bueno eso. Sí, está buenísimo. Creo que eso es una alegría muy, muy grande, en realidad, ¿no? Que sea como colectivo. Y creo que por eso también el libro tiene esa bondad de... Tal vez no te gusta tanto el fútbol, capaz que hay gente que inclusive se desayuna, ¿no? No creo, pero bueno, vamos a creer que hay un público que no sabe que existe el fútbol jugado por mujeres en Uruguay, y bueno, y quiere saber un poco. Creo que es algo que te puede como, no sé si darle como picar el bichito, pero sí trasciende, digo, si no sabes tanto de fútbol, también pensando un poco en eso, creo que es una historia que te puede dejar muchas cosas y al mismo tiempo es una historia compartida por muchas otras mujeres que somos nosotras y que son muchas otras que ya estuvieron antes, y seguro que estas mujeres que vienen ahora como las de la academia de Yamila. Bien, para más detalles, ya saben, lo que tienen que hacer es conseguir Pateando Barreras, el libro colaborativo entre Patricia Pujol Echeverría y Yamila Badel Graña, contando un poco la historia en construcción todavía, porque Yamila es muy joven y tiene mucho todavía por recorrer, y que podrá ser contado tal vez en un tomo 2, se nos ocurre, del libro. Y también obviamente como una excusa para ir pincelando lo que es un tramo importante del fútbol femenino en nuestro país. Así que muchísimas gracias a las dos por este ratito de charla que nos regalaron, y bueno, que vaya todo lo mejor con el libro y con los emprendimientos. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa en este último Zona Mixta del año y enseguida venimos para el momento Zona Mixta. Instagram, Zona Mixta_UI. Web,
zonamixta.uy. Y arrancamos el segundo bloque de Zona Mixta en este último programa de la temporada, que duró 6 programas. Chan chan. Y le damos la bienvenida al señor Sebastián Chitaini, que está allá en la punta. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos, compañeros? ¿Cómo le va? Rarísimo. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien. ¿Ustedes? Estás en tu mejor momento, Seba. ¿En mi prime? ¿Decís? Sí, en tu prime. Sí, en por tu lejos. preservativo. ¿En qué prime. sentido? Estás en un gran momento por lejos. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. gracias a ustedes porque son gente amiga, por eso lo dicen, pero bueno, se agradece. Y Vinimos con Facu Verdún Facu Verdú, ¿cómo estás? desde nuestros reductos de Ciudad de la Costa. Qué buena camiseta que trajiste. Estoy empilchado y me vine ahí con una pilchita de rock and roll. Con el señor Sí, sí. Bielsa. Sí, loco un poco nada más. Polémico, Sí. polémico tema, qué Y bueno. lindo. Y No cualquiera hay que sale bancar. hoy en día a Hay la que bancar. calle, ¿no? Así. Yo salí a bancar, dije. Hay como dos posibilidades. O Sí. estás en los últimos 6 meses donde podés usar esa remera sin ser odiado. Sí, sí, sí. O si hay un batacazo absoluto, mirá el tipo cómo la vio. Decís, Claro. antes de que Estoy apostando a eso. antes de que todos se compraran remeras de Bielsa en Uruguay, Yo el estoy tipo. apostando. Imagínate, no sé, un 28 de junio que le Claro. ganamos a España y sale Claro, pasando con la. ya está. Sí, Lo dijimos. Pecho, Te diría, ibas a salir Claro. desnudo, pero no, tenés ahí con la camiseta, Claro, claramente. pero en junio salí con la camiseta, pues es gruesita, Sí, además. gruesita, de buena calidad. Buena, la mejor calidad. Qué lindo. Y vamos a darle inicio al último momento Zona Mixta que hoy le toca al señor Diego Varela. Sí. Venimos de lejos para presenciarlo, Hay que escucharlo. Sí, sorprendernos. Que no sí. tenemos ni idea de qué se trata. No, No. Y encima acá estaba tratando de traducir como Canario García y sus traductores de Tesalónica, siempre Muy bien. que no tenían la mejor relación al parecer, No. como siempre escuchan en la apertura. pero le ponen, ¿no? Escuchá, Pero traductor portugués le ponen Bueno, sale caro el En traductor Grecia, español en Grecia. al Canario García. Sí, sí, no sí. se le puede hacer eso a una persona como del fuste de Canario García. No, la verdad que un audaz el que se tomó esa decisión de Claro, hacer eso. y bueno, un por eso audaz. salió mal. Completamente, por eso Claro. salió mal. Bueno, la idea de este último momento Zona Mixta es hacer como una especie de continuación espiritual, pseudo continuación espiritual, porque no es estrictamente una parte 2, de un momento Zona Mixta que se hizo hace un año atrás. A ver si lo pueden recordar, que es el de aquellos futbolistas que habían arruinado la Navidad. ¿Cómo olvidarlo? Sí, Sí. Bueno, no fue. Qué No momento. no está a ese nivel que puede pagar. No quiero ir como subiendo la expectativa tanto. Creo que no está a ese nivel porque fueron anécdotas insuperables las que se contaron. Sí. Vayan a buscarlo a nuestro. Eso está en iVoox y en Spotify, lo pueden escuchar. Por ahora. Por ahora, exacto. Sí, por ahora. Tenemos que pagar algunas Aproveche. cuentas. Si no están es porque ya no las Bueno, pagamos. Aprovechen. Capaz que lo mientras- podemos compartir después en nuestras redes. Sí, que lo vamos a para compartir. refrescarlo, ¿no? Porque Exacto. el público se renueva. Y bueno, no quise como repetir tampoco, porque si no quedaba como un poco así, venís con la misma consigna un año después. No, quise buscarle como una especie de saga espiritual, que es buscar más que nada por el lado de los hinchas. Hinchas que por ahí, por motivos varios, en fechas de las fiestas o cercanas a las fiestas, causaron algún que otro disturbio, ¿no? Causaron ¿Y lo espiritual desmanes. tiene que ver con alguna bebida espirituosa o es solamente...? Siempre, en estas historias siempre bien, siempre va a de haber la una mano. conexión. Digamos, Está. una traducción que haría el traductor portugués es hincha que la pudrieron. Algo así. Ok. Sí. Exacto. Perfecto. Y bueno, para arrancar, les quiero contar una crónica que encontré de un partido. Esto es como la crónica que nadie pidió, porque ¿quién quiere saber qué pasó en un Barley Blackburn Rovers jugado en el año 2000? A nadie le interesa, ¿no? Absolutamente a nadie. No. Y en Navidad. Claro, eran las fechas, Sí, exacto, Boxing cercanas a Navidad. Ahí va. Que viste cuando juegan el día siguiente a Navidad o el día siguiente El no, Boxing ya Day. Boxing Day. Claro, no, esto fue un poquito antes. Estaba como ahí empezando a caldearse el ambiente. Fue en la fecha de 18 de diciembre del año 2000. Pero vale. Pero vale, Sí, ya vale, es entorno navideño, Claro. ya la gente va con el gorrito rojo a la cancha, ¿no? Todo eso. Entrando en ambiente. Exacto. Y yo traje una crónica del diario The Guardian, que es muy Qué respetado. Buena pronunciación. Very good. Estoy Sí. con el traductor de, Muy de bien, portugués. la Que me está No es, enseñando. no es IA, es Diego Varela. Es persona. ¿Y qué tiene de particular? Bueno, que el ministro del Interior de aquel momento, que se llamaba Jack Straw, lo recordarán, el ministro británico. Sí, claro. de Recordadísimo. Amigo de Janela, Claro, ¿te acordás? sí. Eh, y de Rudy Giuliani. Y de Rudy Giuliani seguramente también. Bueno, él era hincha del Blackburn Rovers, ¿no? Entonces,
dijo, voy a tener como una especie de acto político, voy a decir que voy a ir al partido, ¿no? Como para que de alguna forma... Seguro es una buena idea. Es una gran idea, Sí. yo voy a ir como decir, soy el ministro del Interior, ministro de Seguridad, voy al partido a demostrar que todo está bajo control. Que puede salir mal. Porque aparte, además, dato no menor, se jugaba, es una especie de derby, ¿no? De la zona, de las afueras de Manchester, porque Burnley es bastante afuera de Manchester. Se jugaba como después de 17 años que no se cruzaban los dos clubes. Entonces había como una especie de efervescencia. Es decir, acá puede pasar algo. Estaba picado, digamos. Sí, Una en pica la previa. suspendida. Bien. Exacto. ¿Cómo le gusta esto, Dios? Y el resultado, que es lo menos importante de todo esto, el Burnley marchó 2-0 de local con el Blackburn Rovers. Resultado saca técnico. Sí, y saca ministro Y tal saca vez ministro también, en bueno. esta oportunidad. Renunciar. Porque, bueno, Jack Straw ganó. Lo único que tuvo bueno Jack Straw en esta jornada es que su equipo ganó, de alguna forma. ¿Por qué? Bueno, porque empezó a haber incidentes, ¿no? Una vez terminado el partido. No tanto adentro de la cancha, sino más que nada afuera, ¿no? Donde primero hicieron un operativo muy de la escuela de Bonomi. No, Bonomi no era ministro todavía, pero ya estaba. La vieron antes de que llegara Bonomi en el Reino Unido. Quiere decir, acá que se quede la gente, ¿no? Toda apretadita, mientras intentamos desalojar a la hinchada que había perdido. Bueno, la cosa es que en un momento no pudieron desalojar ni a los que habían ganado ni a los que habían perdido, porque llegó la noticia de que había empezado a haber disturbios, una mezcla de gente que no logró entrar al partido, gente que estaba armando bardo por las fiestas que se venían y ya... Gente que no sabía ni lo que estaba haciendo. No lo que ahí, estaba ¿no? pasando, Claro. ya había promo de bebidas en los pubs Claro. de la ciudad. Empezó a haber algunos disturbios. Y eso generó que no dejaran salir ni a los hinchas de un equipo y a los otros los tenían en el estacionamiento. Fantástico. La gente no, por lo que sea, no se quedó muy contenta con esa decisión. Claro. Y empezó A impacientarse. sí, digámoslo de una forma así como a impacientarse. Una olla de presión. Una olla de presión. Ese es el concepto, exactamente. Una olla de presión que para cuando los liberaron era una bacanal de gente peleándose afuera de todas las cuadras alrededor Todos contra del todos. estadio, claro. Todos contra todos, Ay, todos qué calientes, todos enojados, unos porque habían perdido, otros porque los han hecho esperar, otros porque veían que había bardo afuera y que se podían ligar uno y no sabían ni por qué. Era un manual de psicología de las masas. ¿no? Exactamente. Claro. Y bueno, fue una jornada donde hubo roturas varias de Charles Gutiérrez establecimientos. de ahí de Marley. Sí, el Charles Gutiérrez sufrió disturbios. Sí. Podemos confirmarlo que sufrió disturbios. Y hubo 33 personas detenidas. Hubo un montón y más de 300 personas que fueron gaseadas o recibieron un golpe de palo de policía británico, que es el tradicional, Claro. el que vemos que Sí. te pegan. ¿Cómo se llama ese? Palo de policía británico. Palo de No policía tenemos- británico. Si Se uno llama- quiere comprar uno, por no, ejemplo. la traducción es claro. Si no saben cómo se llama, pero pueden dejar un comentario debajo Si de algún cómo se policía llama. británico tal vez Está mirando, nos claro. está mirando. Sí. Exacto. Bueno, nada, fue realmente una bacanal terrible que la pasó muy mal el ministro en esa Que me oportunidad. imagino que renunció. No renunció. Ah. No renunció. Por lo menos en ese momento no renunció. Vos porque sos muy anti Tony Blair, ya sabemos. Y todo lo que. Si era el Claro. ministro de Tony Blair, claro, lo querés hacer renunciar. Pero si Está bien, tuviera está bien. Un poco de dignidad. Ya un nos dimos- poco, no digo mucha dignidad. Ya nos dimos cuenta que mostrás la de la hilacha Sí, claro. anti-OTAN. No pasa nada. Estás con Vladimir Putin vos. ¿Cómo Por son, supuesto. ¿Cómo son, Estoy con Putin, boludo. Bueno, y después, otra para redondear, otra anécdota, viene de un lugar que nuestro amigo Facu Verdún conoce muy, pero muy bien. A ver. Que es Australia. De hecho, yo no sé si este desmán fue ocasionado, de hecho. A ver. Porque Australia puede es muy ser. grande. A ver. Si yo te Conoce digo, mucho. vos lo debes tener bastante presente. Si yo te digo los disturbios de un Melbourne City contra el Melbourne Victory, Sí, obvio. El clásico de la ciudad Claro. se la dieron, seguro. pero tenés claro de Hugo que fue muy icónico en particular, que fue lo que pasó. Y no, pero porque pasa que hay muchos cuadros muy chicos de inmigrantes que se la dan
fuerte. a semana, claro. Ah, bien. Entonces, claro. Ambiente después en familiar. Australia referencia mundial. Claro, pasa que no llega a las noticias porque no es Premier League capaz, es como la Copa Australia. La Copa Australia es maravillosa, ya hablaremos de eso en algún momento. Bueno, esto pasó el 17 de diciembre del año 2022. ¿Vos ya habías llegado? Hace muy poquito. 2022 no, 2023, un año después llegó. Bueno, pero ya estaba el Tiene entorno. coartada, ¿viste? Tiene coartada. Claro. No tuvo nada que ver. Pero ya en Australia, en esa isla continente, se empezaba a percibir de que llegaba un uruguayo más a todo Uno el más, contingente que hay muchos. uruguayo que hay allá y que se podía caldear la cosa. Y además estaba Bruno Fornaroli, ¿no? ¿Y cómo se forjó estos conatos de violencia en el público australiano? Sí, porque En aquel repechaje en el que fueron recibidos por gente en el aeropuerto. también muy cerca, relativamente cerca de las fiestas. También. Además. Entonces ahí ellos como que pudieron ver de cerca, ¿no? Cómo era la influencia uruguaya. Un día tenemos que traer esa para Sí, contarla. por Al favor. momento Zona Mixta. Bueno, lo cierto es que en realidad es muy interesante por varias cosas esta historia del altercado que se dio en el derby de Melbourne. Primero porque era uno de los primeros partidos que jugaba Fornaroli después de haber hecho cambiado, ¿no? Sí, una Luis Aguiariada o una posible Maxi Silveriada. Para el momento que lo estamos. enojado que está. O Leo Coelho. Una Leo Coeliada, pero a la australiana. Él era figura e ídolo, ¿no? Genio. Del Melbourne City, el club hermano del Torque, Claro. pero versión australiana. Claro. Y se pasó en un momento, no fue directo, pasó por otro lado, no me acuerdo, creo que fue a Nueva Zelanda o a otro lado a jugar. Sí. Pase puente se llama. Exacto, puenteó ahí, Sad. metió un pase rentistas y después se fue a jugar al Melbourne Victory. Claro. Bueno, este partido era uno de los primeros que jugaba Fornaroli, pero no pasó en sí por. Hubiera sido un montón, ¿no? Que se generó un disturbio porque Fornaroli se cambió de Ojo, cuadro. Fornaroli es súper icónico allá. Sí, Llegó claro. a estar citado a la selección, el año que nosotros estábamos, fue citado a la selección australiana, con muchos años ya. Sí, O llegó sea, a jugar. tiene casi 40. no sé Llegó a jugar un cuánto. par de partidos, Sí. pero después no estuvo. No, En el Mundial no estuvo. no. Sí, No prosperó. tampoco el Canguro Porta. Un dato. Mal echado. Lo echaron mal de la selección australiana. Bueno, lo cierto es que es interesante qué fue lo que pasó, porque si bien son dos hinchadas que tienen bastante pica entre ellas, es increíble cómo todo terminó en un gran relajo porque originalmente se habían puesto de acuerdo las dos hinchadas para hacer una protesta contra la Federación Australiana, que estaba haciendo algunos cambios que iban en contra de los clubes, una especie de momento medio chiquitapia por ahí que se estaba viendo en el fútbol Bien ahí, pues esas australiano. cosas acá no pasarían nunca. Claro, ¿viste? Bueno, tal Claro. cual. Sí. Ahí te das cuenta cómo es otra cultura, ¿no? Sí. Se lograron poner de acuerdo para, en el minuto 20 del partido, iban a darse vuelta y abandonar el estadio. Por lo menos la barra Amsterdam, digamos, Sí. de las dos tribunas. Y en este caso había ya, ¿no? Como se había promocionado que iba a haber una manifestación en ese momento y se empezó como a caldear el ambiente cada vez más, esperando a ver qué era lo que iba a pasar. Cuando llegó el famoso minuto 20, no solamente que hicieron esa manifestación, sino que además en determinado momento se empezaron a tirar bengalas para dentro de la cancha. Uno de los arqueros se tomó eso como una especie de agresión personal y no tuvo mejor idea que decir: me metes una bengala, yo la agarro y te la tiro de vuelta contra vos. Y sí. Y claramente las cosas no salen bien cuando Fuego, pasan eso. fuego con fuego. Exacto. Alberto dijo eso. Y acto seguido hubo una invasión de campo en la que le golpearon al arquero, golpearon al árbitro, que ya estaba intentando parar el partido, pero tarde, ¿no? Porque le habían atacado a él. Le pegaron como con una especie de, no sé, un artilugio que tiraba como un polvo. Entonces quedó como completamente cubierto, como si fuera una fiesta de carnaval. El árbitro, la escena es dantesca, realmente. Ahora, capaz que podemos poner algún fragmentito ahora en el video después, si la Federación Australiana no reclama derecho, o al menos unos segundos. Sí. Porque es fantástico como lo golpean al árbitro, queda cubierto con una especie de polvo de color y tiene que salir corriendo con la pelota en la mano, que no sabe si darle una patada para llegar más rápido a los vestuarios. Bueno, la cosa es que fue un relajo impresionante, hubo mucha gente herida también, y fue la primera vez que hubo un acto, digamos, de violencia importante, ¿no? Dentro del fútbol australiano. O sea, que generó como mucha conmoción porque hubo un ataque a Carlos Gutiérrez acá, bueno, otro día en la oficina Claro. del fútbol uruguayo, pero allá no están acostumbrados a eso. Podemos decir que el fútbol australiano está muy atrasado.
La viene llevando muy atrás. Depende de cómo la mires. Depende de cómo lo mires, te pueden decir algunos. Pero sí, tienen que mucho para aprender en materia de violencia, claramente. Sí, claro. Sí. Nosotros podemos darles cátedra. Pedregullo Y sí, tirarle pedregullo a los jugadores de Flamengo, cosas de eso. claro. Y lo cierto es que, bueno, hubo sanciones muy grandes, de puntos, sanciones económicas, a los clubes involucrados. Y eso marcó de alguna manera un antes y un después en el fútbol australiano. Entonces, en definitiva, porque yo les dije que estas anécdotas no eran tan jugosas como las de los futbolistas que pudieron el plantel, tipo, les hicieron bromas. O se chocaron. Se metieron para dentro de una casa. Se metieron para dentro de una casa mientras. Ese es Mijail Antonio, mientras estaba vestido de muñeco de nieve. Detalle no menor. Porque Andá a superar eso. Claro, es imposible superar. Claro. Yo le dije que no podía ser tan jugoso, pero. Acá para como rematar la jornada, y como Zona Mixta es un programa, y más ahora que estamos en un público tan grande como el de Vértice TV, tenemos un compromiso social, un compromiso humano para compartir con todas ustedes, que es el de dejar... El plan Che Guevara es impresionante. No, arrancó con lo espiritual y ahora con el compromiso social. Y esto es espiritual. Tenemos un compromiso de cumplir con ustedes, porque como ya ven, las fiestas es un momento particularmente... reflexión. Bueno, no siempre, además. sensible, Claro. esa es la palabra, sensible. Donde los ánimos están a veces un poquito más caldeados. Y buscando un poco con todo, me encontré, y vamos a citar acá a un medio colega, a El País de acá, de Uruguay. Encontré esta nota que la verdad no la terminé de leer. Porque dije, yo esto lo quiero leer. No, porque dije, el titular. lo quiero leer con mis compañeros de Zona Mixta. Qué lindo. Quiero que nos llenemos de sabiduría. No, la verdad que estás muy tierno. Realmente. Sí. Este es mi regalo navideño para todos ustedes. El titular. ¿Quién la escribió? ¿Dice el periodista? Porque ya que está... No lo dice. No lo dice. Y me parece que esto está levantado, es un cableado fuertísimo. Muy bien. El que tiraron. ¿Por qué las personas discuten más en las fiestas navideñas? Bajada la explicación de un experto de Harvard. No, ya sabés que esto... ¿Lo menciona el experto de Harvard? No. Es un experto que no quiso... Se llama experto de revelar Harvard, su identidad. Mira, acá dice, la nota dice Matías Torino de El Universal. Es un cable internacional, en definitiva, que el país... Un saludo a Matías Torino de del Universal de México. Sí. Dice, los factores externos, como pueden ser el cansancio, el consumo de alcohol y las situaciones económicas complejas, ¿a quién no le pasó? Pueden ser detonantes de discusiones en la mesa navideña. Sí. Si bien, de cultivo. Exactamente. Y entonces acá empiezan a aparecer algunas preguntas. ¿Por qué ocurren más conflictos en estas fechas? La Navidad no solo simboliza unión, sino también una mezcla de emociones intensas. Reproche se llama. Y ya lo dijo con voz de mamado, Sí. ¿viste, Álvaro? Porque se está poniendo en personaje. Se llama, de repente pasar la fiesta con alguna persona que... No hay tanta buena onda. Claro, sí, no hay tanta buena vida. El año que viene me voy a ir a Timbuktu, a un refugio antibombas. Acá aparece el experto en Harvard. De acuerdo con Justin Gillis, terapeuta clínico y colaborador de este estudio, la Navidad puede hacer que las personas se sientan más vulnerables emocionalmente. Anoten. Para poder pasar una mejor Navidad en familia. ¿Nunca te pasó? Sí. Sí. De estar vulnerable emocionalmente, Sí. pero pasa todo el tiempo, no pasa solo en Navidad. Ahí No voy con ventaja. Navidad. Lo que pasa, claro. Sí, Voy con ventaja, llego con ventaja con respecto a la Navidad. Con Ya respecto a llego la- curtido. Claro. Tenía el interruptor insensible. Y entonces, los expertos en Harvard nos recomiendan. Y acá lo hago extensivo. Zona Yo les Mixta creo, recomienda. a los expertos de Harvard Sí, yo les claro. creo, Sí, claro. totalmente. Y tienen Me dan confianza. Tienen estudio, prenden una computadora. Entonces nos dan algunos consejos como para justamente reducir conflictos en estas fechas tan sensibles. Establecer límites claros. Dice, si eres anfitrión, fija un horario para concluir la reunión. Sí, eso es Si eres- fundamental. Si eres invitado... Conozco familiares que lo hacen. Es fundamental porque no se te van mal. Claro. Y si Ese están- es el momento, la están visita se quiere copeteados- ir. Están copeteados peor, No. claro. Pero atención a esto, que es algo que yo nunca puse en práctica, ni no sé si me lo planificaría. A ver. Si eres el invitado, planifica cuándo te vas a retirar. Sí, yo lo he hecho. Sí, Sí. siempre. Siempre. Pero no Te está bueno diría- dejar que fluya. Te No, diría, no que existe. te diría que es algo que está casi siempre planificado. Pero yo lo tengo absolutamente. A veces se lleva... Pero vos te vas al otro extremo, al nivel de ya no ir. No, vos vas viendo cómo viene la fiesta y ya ahí te pones una hora de salida. Claro. También. O decir, mira, yo voy a ir acá, pero a tal hora a reventar me voy a, Sí, claro. me voy a Sí, ir. claro. Bueno, Claro. a yo sé que van a estar de acuerdo. Dice, evitar temas sensibles.
Por supuesto. Sí. Aléjate de temas como la política, la religión, El fútbol. o el fútbol, y agreguemos acá, o decisiones personales que puedan generar controversia, como por ejemplo, qué programa que era Estadio 1. Claro. ¿No? Eso hay Sí. que decir, no era tan bueno, Igual- gustaba mal los deportes. Sí. Igual la polémica es imposible que no aparezca. Vos decís que partía Vos la evitás, aguas, pero alguien la coloca. Sí, obvio. De repente con algún tío borracho que No. era más hincha de Sánchez Padilla que... Y pueden pasar. O eso, Sí. gente que banca. Ahora, por ejemplo, discusión de estas fiestas. Tenfield debería haber seguido con todos los sí. derechos. Paco Casal sí. Paco sí, Paco no. Paco Casal, héroe o villano. Exacto. ¿no? Estados de WhatsApp Claro. sí, estados de WhatsApp Imagínate no. gente enardecida, ¿no? Por ahí entonada, No. sale a defender a capa y espada al gran benefactor de... Sí, claro. Porque me voy a jugar acá una fichita a Francisco Casal. Sí, sí, pareces ya el presidente de un cuadro de la B, hablando. Sí. Y después la otra, este año en Uruguay, balance, evaluación y proyección del primer año de gobierno del Frente Amplio. O pará, hay un tema sí. que... Eso pará, va a ser un tema. Un tema Va a que ser un tema, en la mesa navideña en Uruguay este año, Bielsa. ¡Ah! ¿Sí o no? Sí. Pa, No, matar. no, No le toquen. Puede terminar las piñas. Si quieren con la familia incluso sanguínea. Y bajo, Sí, sí. bajo el subtexto es ¿por qué no hay un técnico uruguayo? También. Claro. grabada la discusión Claro, con eso. claro, sí, sí, Claro, sí, sí. que Carlitos Manta no, que no nos merece. Claro. Claro. Algo así. ¿Qué? Alguien que- El Tola Antunes, ¿qué? porque no es uruguayo. ¿Es menos? Claro, ¿Es ¿es menos que Bielsa? Juan Y- Ramón Carrasco. No, Lo dice, La, lo la dice. pudrís. Es Cuando el te que Bielsa, tirás. el Bielsa uruguayo. No, claro, claro. Y más si estás en una mesa solo de hinchas de Nacional, tirás. No, porque Carrasco la pudrís. Claro. La pudrís completamente. Sí, sí. Esta tercera recomendación me parece inquietante, completamente, porque hay que tener como una especie de poder muy grande para poder llevarla a la práctica. Dice, tomar descansos. Busca momentos de calma, alejándote del grupo si sientes que las emociones se ¿Y intensifican. qué haces? ¿Te vas Buscá hielo. ¿Te encerrás en el Buscá baño? hielo. No, pero eso ya hielo cuando y demorá estás- 1000 años. No fumás y salís Me voy a, mucho. voy a hacer otro trago. Salís a dar una vuelta a manzana, ¿qué haces? Y para airearte. Claro. Y El- a las es 12. Es necesario, te diría. Sí, La típica Sí. de. yo lo hago, pero... Mirá, Álvaro, era medio Grinch también, Sí, ¿eh? soy, No era el único yo. Es de Harvard, salió de Pero, claro. Pero te tiene que acompañar el otro, porque el otro, si ¿Por te qué? está No, buscando, no, si te está no. buscando, Es no que te va a dejar descansar, Claro, claro. no te va a dejar Si no te descansar. deja descansar. Vos te haces el boludo Para porque mí, querés descansar, pero no te van a dejar. La que juega es ir al baño y por ahí te quedás Pero ahí. puede estar algo ocupado. Claro. Es sí. Familia algo que estés en numerosa, casa de 2 años, claro. claro. Sí. No, en ese, eso es complicado. Cuarta recomendación: redirigir conversaciones. Prepárate, o sea, hay que llevarte de antemano, o sea, anotado en un blog, frases corteses para cambiar de tema si un tópico es muy incómodo. Claro, vos ya sabés cuando se está poniendo, uy, por acá, sí. salí de ahí, Claro. maravilla. Claro. ¿No? No es ni bueno ni malo, es diferente. Claro. Es todo un tema, ¿viste? Y sobre todo cuando hay un desnivel etílico. Claro, Cuando claro. hay de repente gente que no toma porque es conductor designado y ve que la cosa se va poniendo, Sí. se va transformando, es como que esa persona puede llegar a manejar los hilos así, de decir, no, vamos a cambiar el tema acá, vamos a tirar este O sea, disparador. tiene que ser el conductor designado y también el mediador O designado. un abstemio también, ¿no? También. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Sobre Pero- todo separar a los tíos que son. Pero sí, ahí el desnivel etílico es como los jugadores de la altura y el llano, ¿viste? Sí. Y sí. Sí. Puede marcar la diferencia de la ficha abstemia. Ahí. Y porque ya lo dijimos, ¿no? Pero los tíos son los elementos más problemáticos en cualquiera de estas fiestas. Sí. Y peor es un tío borracho. Los chinos lo entendieron muy bien este concepto cuando implementaron esa política Del de hijo único. Hijo único no era porque querían, era para eliminar al tío. Por el tío borracho. Querían eliminar la figura del tío, que entendían que era el que pudría completamente la sociedad. Claro. Entonces, con esa práctica encubierta, lograron sacar la figura del tío. Y última recomendación: A ver. practicar la empatía. Recuerda que un desacuerdo. Ah, ya- Estás pidiendo mucho. Échenlo al de Harvard, échenlo. Un ladrón, No tenía familia ese un hombre. verdadero ladrón. Esto lo puede estar viendo en nuestras familias también y Sí, sí. va, Un abrazo para todos. Sí, saludos, los queremos Dice, un montón, ¿no? responde con respeto y compasión. Claro. Compasión, no con espacio Pero pasión. vos respondés eso la primera vez. Claro. Si te buscan ya la tercera, no hablas con ¿Viste? respeto. Claro. No, no le Ni con sirven los con- empatía, Claro. no. Pero escuchá, ya hablamos de este tema. ¿Por qué Claro. lo volvés a traer? Claro. Y ahí arranca a subir la temperatura. Y Claro. ahí ese momento que decís, estas son las últimas fiestas que paso acá. Sí, yo con esta gente No, pero. No vengo más. nunca más, ni un vaso de agua. O si no, ya saben, che, ¿no? no estaba bien la carne. Y te mataste cocinando. Claro, claro. ¿Cómo no está bien la carne? Lo que no está bien la No carne. está, no está a punto, te dice uno.
¿Cómo? No, tendríamos que haber comprado tal cosa. Sí. No está tan buena, nos quedamos en ir a tal lado. Claro. Mira qué bueno. ¿Por qué no moviste un dedo? Claro. Te dicen, los de la fábrica de pastas de mi barrio son mejores. Bueno. ¿Y vos por qué no trajiste nada? Bueno, porque anduve complicado. No, porque ya traías vos. Claro. Fantástico. Bueno, este fue nuestro humilde aporte para intentar, que lo hacemos con bastantes días, ¿no? Antes de las fiestas, tienen como una semanita como para ir viendo este video y decir, bueno, preparémonos para ese momento complejo. O están a tiempo de activar un plan B y se me complicó y mirá, justo me surgió algo. Viaje express. Claro. Por ejemplo, pasar el 24 de noche en Cabo Polonio. Solo. Claro. Te vas a Vía Láctea del Sabalero. Claro. Te vas a hacer la previa del Mundial a Cabo Verde. Decís, a ver cómo se está viviendo el primer año mundialista. Quiero pasarlo en Cabo Verde. O en Curazao. Curazao. Yo tengo la misión de ir a Curazao, en otro momento se los cuento. ¿Sí? No en el Mundial, pero voy a ir. Bueno, hablando de si no tienen la posibilidad de pasar en familia, ¿no? Con esos elementos que pueden complejizar la noche de las fiestas. Y hacerla única, ¿verdad? Exacto. Y hacerla muy especial. Pueden pasarla tal vez los días previos, por lo pronto, porque creo que 24 y 21, en lugares amigos, en lugares hermanos de este proyecto periodístico deportivo que nos acompañan. Por ejemplo, pueden pegarse una vueltita por el bar Finisterre. Exacto. Y tomarse un par de pintas. También pueden ir solucionando la cena. Pueden pasar por AEU, por ejemplo, para solucionar temas contables también, ¿no? Ir viendo las cuestiones bancarias, que está bueno que esté. Esto, lo otro, ya está. Es un lugar de asesoramiento. También por el Instituto Universitario de la ACJ. Planificar. Capaz que hay gente que está pensando en qué va a estudiar el año que viene. 2026. Ahora lo está pensando. No? En vez de decir, bueno, ¿qué vamos a cenar el 24? Y está pensando, una jugada adelantado, ¿no? Claro. ¿Y dónde va? Al Instituto Universitario de la CJ. Claramente. Volando. Después también, atento, si justo vas por 18 de julio, entre Minas y... Ay, se me fue la otra. Y la otra. Rockler. Sí, Rockler, es verdad. Muy bien. Te metés por el galpón y vas a hacer eso espectacular. Y ya vas previendo un 2026 cargado de cultura. Claro. La cultura le alcance la mano. Se viene el carnaval, otro momento para generar discusiones. ¿Cómo? Además, en los espectáculos teatrales se puede llegar a encontrar con un Diego Varela que es un avesado espectador. No, es un crítico. Sí, es y voy a decir, mirá, este es Diego Varela de Zona Mixta. Me van a reconocer siempre por mi monóculo. Voy a ver todas las horas. Y después también... si querés, no, porque tenemos una cartera. ¿Y si no querés? Si no querés, no, pero. Si querés, puedes conseguir remeras tan buenas como la que tiene Facu Verdún. Sí. Bueno, acá tenemos. Y que además, ¿qué tenemos? Tenemos una para sortear. ¿Sorteo? Regalo de fin de año. Zona Mixta regala. Diego. Está espectacular, ¿eh? Qué divina. Estén atentos que en las redes vamos a contar. Se va a subir una consigna en Instagram de Zona Mixta. Ya sabemos la consigna. Próximamente. No, la vamos a publicar. Nuestro departamento de consignas está trabajando en este momento. Comisión Consignas. Sí, mientras este programa está saliendo al aire, para justamente implementarla. Bueno, muy bien. Y la comunidad de Zona Mixta, que si quieren ser parte de una trinchera especializada. Pueden llamar al tío también. Pueden llamar al tío. Tenemos un aportante que es el especialista en Harvard. Los tíos de mucha gente integran la comunidad de Zona Mixta. Si tienen tíos interesados en colaborar, gente que estudió en Harvard, gente que participó en disturbios en Australia, gente que se hincha del Barley. Alguna abuela a la que le sustraigan la tarjeta y. Qué linda práctica esa, qué linda práctica. Con lo lindo que hablamos de las abuelas en el bloque pasado. No, pero vos venís a querer decir que sustraerle dinero a la abuela. Dinero que está destinado a una obra de bien. Sí, como es no sé cómo llamarlo, emprendimiento. Proyecto independiente. Somos? Sí, es bueno. Proyecto periodístico independiente. Ese proyecto periodístico independiente, autogestivo. Bueno, ¿dónde pueden aportar los sólidos que generan ustedes? En nuestra comunidad, vayan a la web zonamixta.uy, a la pestaña comunidad, y ahí tienen la forma de hacer o aportes puntuales a través de distintas plataformas, como por ejemplo transferencia bancaria o lo que sea, o hacer un aporte mensual recurrente de 100 pesos, 250 o 500 a través de Mercado Pago para hacer que este proyecto periodístico, ¿cómo es que dice Seba? No me sale también como vos. Resista, subsista y persista. Exacto. Y además es, por ejemplo, más barato que las compras que hacen en Temu. Todo, lo vamos a nombrar a Temu. No tenemos conflictos, son buenos amigos de Temu. Gastan dinerales en Temu. Podrían tranquilamente destinar. ¿Qué te cuesta? Un fondito a Zona Mixta. Fondo de ayuda al periodismo deportivo. Sí, claro. Una trinchera.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo se sintieron en este ciclo? Me sentí muy cuidado. ¿Sí? Sí. Bueno, bien, Seba. Sí, muy bien. No, la verdad que habla muy bien de Grupo Humano y sobre todo todo ahí atrás, sí, es un crack. Sí, la verdad que muy, muy bien. En Uruguay creo que solo juego en Vértice. Contrato de exclusividad, sí, Juan. Sí. Si llego a volver. Por ahí viene Francisco, claro. Y bueno, no sé. No, pero la verdad que hermoso. Sí. Ha sido una experiencia preciosa. Muy linda, estamos muy contentos de estar acá y gracias a todo el equipo de Vértice por hacer posible de habernos sumado, ¿no?, en esta temporada, y esperamos reencontrarnos en el 2026 por esta misma plataforma junto a todos y todas ustedes. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden ver todos los contenidos no solo en el canal de Vértice que hicieron este año, sino también en formato audio en Spotify e iVoox, todo lo que generó Zona Mixta en esta temporada y en temporadas anteriores. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Nos vemos. Marcan el compás en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.